Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se transmite desde Bogotá y que pueden consultar también en el portal de Tal Cual Digital de Caracas. Soy Chomi Las Heras y estaré con ustedes junto con Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Chomi, ¿cómo estás? Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Dalí, que nos va a hablar del barómetro de la xenofobia. Sí, efectivamente, esta es una iniciativa que el Derecho No a Obedecer, la organización que coordina aquí en Colombia Alejandro, junto con otras organizaciones, tanto de Colombia como del resto de América Latina, han comenzado recientemente para medir un poco el estado de la opinión pública respecto al fenómeno de la xenofobia, ¿no? Un fenómeno pues, que es bien preocupante y peligroso. El barómetro de la xenofobia acaba, además de hacerse merecedor de un importante premio que se llama el Premio para el Liderazgo Juvenil y la Innovación en Inmigración, que otorga la Organización Internacional para las Migraciones, la UNICEF y también un grupo de las Naciones Unidas para la Juventud. Bienvenido, Alejandro. Hola a todos y todas, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, vamos a comenzar, Alejandro. Explícanos exactamente qué es el barómetro de la xenofobia, cómo nació y exactamente qué es lo que hace. Claro que sí. El Barómetro de Xenofobia es una plataforma que sistematiza y analiza la conversación pública de migración venezolana en Colombia. Lo que hacemos es captar toda la información que hay disponible en Twitter, páginas web y medios de comunicación y la dividimos en 5 categorías de análisis: vivienda, educación, trabajo, xenofobia y salud. Y luego de esa categorización logramos entender cómo se está, cuáles son las narrativas, mejor dicho, que hay alrededor de la migración. Y decidimos hacer este proyecto luego de 2 años trabajando por la integración social y cultural de las personas migrantes venezolanas y refugiadas en Colombia, desde el derecho a no obedecer, y teníamos la gran pregunta de si lo que estábamos haciendo realmente estaba teniendo un impacto en las narrativas. Había muchas acciones, unas campañas de movilización muy grandes, pero no sabíamos si eso de verdad cambiaba una narrativa o si de verdad alteraba la opinión pública. Y con esa gran pregunta hicimos una búsqueda de aliados en toda América Latina y terminamos con la Fundación Interpreta, que está en Chile, y con la Universidad Externado de Colombia, creando el barómetro de xenofobia. Digamos, ¿cuáles son los contenidos, cuáles son las percepciones que ha identificado el barómetro sobre la xenofobia con mayor claridad? Claro que sí. Hay 3 aspectos clave que hemos identificado luego de ya casi más de 350.000 mensajes analizados a lo largo del 2020. Lo primero es que la xenofobia tiende a crecer con los mensajes que asocian a la población migrante con crímenes. Entonces, cada vez que hay un mensaje, y en particular un mensaje de un medio de comunicación o un líder de opinión, un funcionario público, que asocia a un crimen específico a un migrante, se incrementa el lenguaje xenófobo y de discriminación. Eso es un punto clave. Un segundo descubrimiento es que la conversación sobre la integración de las personas migrantes en el sistema de salud, en el sistema educativo o incluso en el mercado laboral no genera comentarios y respuestas xenófobas. Entonces el famoso comentario de vinieron a quitarnos el trabajo realmente no es un promotor de la xenofobia, es más un tema relacionado al crimen. No hay una percepción tan negativa con el tema de empleo o salud, al contrario, los mensajes son muy positivos. Y el tercer descubrimiento muy importante es que la xenofobia es diferente según las regiones. Es decir, no es un fenómeno que uno pueda decir que actúa de la misma manera, de manera simétrica en los diferentes territorios de Colombia. No, hay ciudades con mayor cantidad de migrantes con menos niveles de xenofobia, como Cúcuta. Pero hay otras ciudades en las que una pequeña cantidad de migrantes ya genera un choque con la cultura y con estos mensajes que ya les hemos venido contando, como sucede en algunas ciudades de Cundinamarca, Boyacá, donde hay mayores niveles de xenofobia, por ejemplo. Mira, Alejandro, ¿y qué sorpresas han encontrado en estas investigaciones que ustedes hacen? Eh,
Creo que una sorpresa importante ha sido la relevancia de los funcionarios públicos en la conversación. Entonces, por ejemplo, luego de las declaraciones xenófobas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vimos un incremento en los niveles de xenofobia en Colombia de un 800%. Y era algo que nosotros no imaginábamos que fuese tanta la importancia que tiene lo que dice una persona en los niveles de xenofobia. Y aquí yo hago un ejemplo. Es decir, yo hago un tweet, yo soy una personalidad pública, y el tweet siguiente dice, linchemos a los venezolanos. Entonces, ahí ya hay una acción que puede convertirse en un acto físico de violencia y violación de derechos humanos. Entonces, lo que uno sí dice sí importa. Para la gente que se pregunta si un tweet hace la diferencia, un tweet sí hace la diferencia, y eso no lo estamos viendo nada más en Colombia, porque también lo hemos visto en Venezuela y ahorita recientemente en Estados Unidos. Entonces, eso ha sido un descubrimiento clave, por ejemplo. Ahora, te pregunto, ustedes, digamos, identifican contenidos xenófobos e identifican de igual manera fuentes de esos contenidos. Hacen pública esa información, pero luego se dirigen a la fuente, es decir, le hacen saber a quien ha emitido un contenido xenófobo el impacto de ese contenido. Solamente si son personalidades públicas o medios de comunicación. Parte de nuestros aprendizajes también, esos aprendizajes del principio del barómetro, es que cuando una persona de la ciudadanía común hace un comentario xenófobo y tú lo criticas, lo que haces es exacerbar o validar ese comentario y se genera más conversación. Lo que uno tiene que hacer es agarrar el comentario y denunciarlo por las políticas de Twitter de discriminación y no darle más vueltas al ejercicio. Que es parte también de lo que queremos hacer, es enseñarle a la gente cómo combatir la xenofobia en línea, porque responder lo que hace es validar y generar una conversación y se genera un montón de gente diciendo yo opino que sí, yo opino que no, y todo alrededor de un comentario xenófobo. Y la xenofobia no tiene debates, eso simplemente hay que denunciarlo y ya. ¿Qué respuesta han tenido en general de los diferentes actores de la sociedad? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Cómo sienten ustedes que ha sido recibido digamos, esta iniciativa? Que por lo demás, lo que sí yo puedo ir adelantando es que muchos periodistas ya los citan a ustedes a la hora de escribir, o opinadores, pues, articulistas, los citan a ustedes, pero esa es una parte de la sociedad que es bien importante, por cierto, en un tema como la xenofobia, pero también hay otros actores. ¿Cómo ha sido recibido? Yo creo que ha tenido una muy buena recepción, como tú comentas, Chauvin, en términos de medios de comunicación. Ya ahí hay varios, eh, digamos, periodistas, tanto venezolanos como colombianos, con los que ya hemos conversado a raíz de todos estos ejercicios, que siempre nos están consultando como, hey, este acto sí generó o no generó xenofobia, cómo lo podemos medir. Recientemente, por ejemplo, en enero, la palabra venecos fue 2 veces trending topic en Colombia, por 2 situaciones distintas, entonces uno poder hacer un análisis y ya comenzamos a generar lo que para nosotros es más importante, que es información confiable, con datos que antes no existían, que yo creo que ese es el por qué el barómetro ha sido tan exitoso. En términos de la ciudadanía, ya es otro cuento. Hay un trabajo todavía muy largo de cantar esta información y que no se convierta solamente en información técnica, y ahí entra el otro lado del derecho a no obedecer del activismo ciudadano, para hacer que estos datos se conviertan en campañas concretas de comunicación, en acciones de calle, en cosas que permitan eh, cambiar los símbolos también en el espacio público, que para nosotros eso es muy importante. Entonces son 2 frentes de trabajo paralelos, y creo que aquí lo valioso ha sido que el barómetro surge de una alianza entre la academia, el activismo y los analistas de datos, y las 3 aristas de este triángulo son fundamentales cuando uno quiere trabajar un tema como la xenofobia. ¿Cuáles son el tipo de contenido xenófobo más común, Alejandro? Eso es una gran pregunta, Alejandro. Normalmente el tipo de contenido xenófobo más común es el que asocia a la población migrante con algo malo en general. Entonces podría ser venezolanos ratas, plaga de venezolanos. Aparte siempre tiene como un contenido medio pandémico, como si fuese un grupo de gente mala que vino a invadir otro territorio. Entonces es plaga, peste,
todo este lenguaje como muy nocivo es lo que normalmente se asocia, y también la palabra más usada, de hecho, es venecos y jueputas. Entonces, esa es la frase que más suena. Pero eso es hablando de lo negativo. Realmente no toda la conversación es negativa. Hay muchos comentarios de solidaridad y apoyo hacia las personas migrantes. Y eso lo registra también el barómetro. Lo registra, pero no ha llegado al punto de ser todavía información pública, porque requiere más trabajo todavía de cantar lo bueno que lo malo, porque es menos, porque, o sea, porque lo malo es menos. Entonces ahí es más fácil como analizar la información, que eso también es positivo, porque en general los comentarios positivos son más, solo que como son más, se requiere mucho más trabajo para analizarlo al nivel que analizamos los comentarios xenófobos. Alejandro, ¿cómo ves después del trabajo que han venido desarrollando, cómo ves tú a futuro el panorama del tema xenofóbico aquí en Colombia? Yo creo que es un problema que estamos viendo como la punta del iceberg. Y eso nos preocupa mucho, pero también sentimos que estamos actuando en el momento que hay que actuar. Cuando fueron las últimas elecciones locales, ya se comenzaba a evidenciar que muchos candidatos y candidatas utilizaban el tema de la migración como bandera de campaña. Pero en las próximas elecciones locales eso se ve aún más claro y preocupa las elecciones presidenciales. Porque algo pasó el año pasado en las elecciones presidenciales pasadas, y es que ningún candidato utilizó el tema de migración como campaña. Pero eso puede cambiar. Y si un candidato acá en Colombia hace lo mismo que hacen muchos candidatos en Europa o en Estados Unidos, de utilizar el tema de migración como bandera política, ahí ya vamos a tener un montón de gente yendo en contra, teniendo actitudes mucho más agresivas, como vemos en Estados Unidos y como vemos inclusive en Perú y Ecuador. Eso no ha pasado en Colombia todavía, pero puede pasar y eso nos preocupa mucho. Entonces sí creo que estamos en un punto en el que todas las instituciones públicas, intergubernamentales, de sociedad civil, tenemos que trabajar para que Colombia sea un ejemplo de lo que sí puede hacerse, porque fácilmente podríamos entrar en el combo de todos los otros países que lo hicieron mal. Mira, estamos llegando ya al final de la entrevista, donde la gente que nos escucha, ¿dónde puede leer los informes que ustedes emiten sobre el barómetro de la xenofobia? Pueden entrar a www.barometrodesenofobia.org. Ahí van a encontrar toda la información, los diferentes informes los pueden descargar, son públicos. Y esto es un ejercicio en esencia por posicionar un tema tan importante en la agenda mundial como es la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias, Alejandro, por darnos esta entrevista. Felicitaciones nuevamente por el premio que recibieron, que es un gran reconocimiento al trabajo que están realizando. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, así como en el portal de Tal Cual Digital de Caracas. Hasta luego.